leer que mucha gente se indignaba. Oepa, ¿cómo puede ser que Luis Novarecio, un tipo blanco, rubio y de la élite porteña, no esté posicionándose? Hay un libro que se llama La juventud se volvió de derecha, ¿sí?, cuyo contenido no comparto, ¿sí?, cuya conclusión no comparto, de Pablo Stefanoni, pero que recomiendo leer. Uno tiene que leer cosas que evidentemente no comparte. Digo, leamos alguna vez a Milton Friedman, porque estos tipos están leyendo a Gramsci y a Lenin y a Perón. Creo que hay algo muy interesante de ese libro que empieza a mostrar cómo en ciertos sectores blancos, clase medieros, acomodados de la sociedad europea LGBT, empieza a primar la ultraderecha, gays, lesbianas, contra el Islam, contra la migración. Digo, la extrema derecha no es potestad de los hombres blancos heterosexuales, si bien ese es su modelo aspiracional, también permea en los trabajadores del Estado que lo votaron a Milei. Hubo trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos que votaron a Milei, y por supuesto que hubo integrantes de la comunidad LGBT que lo votaron a Milei. Me parece que ahora tiene que venir la discusión para contrastar las promesas con la realidad. Y para hablar de lo que viene sucediendo y de la violenta ofensiva de este gobierno discursiva, esperemos que discursiva, porque esto es incitación al odio, no hay otra carátula, de Javier Milei, tenemos en contacto para mí, una de las principales referentas al momento de pensar a la comunidad trans travesti, que es Susi Shock, artista trans sudaca. Hola Susi, ¿cómo estás? Te saluda Jair Sibel desde la Radio de Madres. Hola, ¿cómo va a vos y a todos quienes están ahí escuchando? Sí, preocupada. Sí, me imagino. Preocupada desde hace un año, pero en realidad preocupada en estas últimas horas por la virulencia de estos discursos a nivel mundial, ¿no? Y encarada claramente por este gobierno, como decís vos, que ha sido legítimamente votado. Entiendo yo que en una revisión que nos merecemos como pueblo, pero hay cosas que son urgentes. Nos matan. Esto que es un discurso, ya tenemos un lefticidio de un tipo que quemó a 3 de las nuestras por odio, y ese es el gran tema, ¿no?, de esta secuencia. Claramente la práctica que no siempre la lleva esta gente, que se limpita siempre en la historia, ¿no? Son quienes ejecutan las ideas, quienes mueven y generan de alguna manera la violencia discursiva, pero hay otros, ¿no?, con los que tenemos que convivir. Una toma el tren del ambiente, el colectivo, y una va sintiendo eso desde hace un año, ¿no? Hay otro país instalado, hay como si fuera inclusive un permiso habilitado, en una sociedad en la que planteamos un montón de cosas, discutimos un montón de cosas para mejor. Nosotros siempre decimos las trabas, ¿no?, desde Loana Berkin, Diana Zacayán, Nadia Chazú, todas las que han peleado este país. No peleamos por las infancias trans, por las personas trans solamente, peleamos por un mundo mejor. Claro. Esto es así, y esto se ha logrado, quiero decir, y sobre todo, y ya entró al diálogo, creo que esto habla de un enorme miedo que nos tienen, porque creo que el transfeminismo, el travafeminismo, como me gusta decirlo acá, que es muy sudaca, vino a demostrar enormes cambios, que se palpan, que se sienten, y eso da mucho miedo. Susi, te escucho con preocupación. Ustedes han sido quienes en su cuerpo cargaron con el odio de este sistema básicamente homodiante, transfóbico, y también me pregunto, nombrabas cómo en lo social, en pequeños detalles, en pequeños gestos, en formas, se empieza a notar el discurso que baja este gobierno en prácticas. Obviamente todo discurso tiene su correlato en prácticas, nada se dice en el aire, y si vos sos la principal autoridad ejecutiva del gobierno de la nación y decís que la educación sexual es pedofilia, bueno, evidentemente, va a haber gente radicalizada que retome tu discurso. Quiero preguntarte cómo ves el clima social en un país que fue vanguardia, de avanzada en materia de políticas de género, y en qué cosas notás esa regresión más allá de lo estatal, en lo social, en lo cotidiano que mencionabas hace un ratito.
Digo, somos parte de este pueblo, ¿no? Nuestra calidad de vida se ha deteriorado. Puntualmente, quienes necesitan de cuestiones urgentes de la salud pueden dar cuenta mejor que yo de esa urgencia que no está dada, garantizada por el Estado, que se ha corrido de todos los lugares que podemos imaginar y más. Entonces, en estos momentos donde la urgencia es de un país, puntualmente, y nosotras estamos ahí, porque ahora estamos hablando ahí con la gente del Bonaparte, y ahí me estaban llamando por la ESI, y ahí estamos por los centros culturales de la memoria, que digo, somos parte intrínseca de esto. Lo que sí creo que el ataque no es inocente, porque somos de los colectivos más masivos. El transfeminismo, ese transfeminismo llena las calles, ¿no? Ellos lo saben. Digo, hemos logrado generar contenidos, hemos logrado que hoy ser papá, ser mamá, ser docente, ser comunicador y comunicadora tenga muchísimas más herramientas para pensarse desde la no violencia. Y eso es recontrapoderoso. Y eso lo saben. Y eso lo que plantea, ni más ni menos, es la posibilidad de ser mejores personas. Y cuando vos sos mejor persona, empezás a mirar a tu entorno, decir, che, la verdad que acá al lado no la están pasando bien, y acá, y bueno, eso, llamarlo justicia social, el feminismo viene por eso. Yo creo que esto también es una cuestión de enemigos puntuales a sus ideas económicas, políticas que tienen. Yo he escuchado voces de esas en estas últimas horas y me ha aliviado escucharlas, porque también hay un camino de mucha soledad en el que estamos acostumbrados y no está bueno, ¿no? Sentir que esa fragmentación ellos la aprovechan. Total. Ellos aprovechan que estemos divididos, pero a veces estás dividido porque, no digo, te estaba contando 3 cosas que no puedo juntas este fin de semana, que me llaman y que tiene que ver con eso. Digo, ¿dónde estamos? ¿A dónde ponemos el cuerpo? Y bueno, ahí es donde tenemos que encontrar esas formas de que la lucha sea una entera, ¿no? De que seamos un pueblo pensando que nos está yendo mal a la mayoría. Y que también somos una sociedad partida, que si bien tienen todavía un buen número de apoyo, revitalizar esa parte que somos, ese país que seguimos siendo. Ellos vienen por un país que nos toca de todos lados. Yo como traba que uso el Tren Sarmiento que me constituye, cuando empiezan a atacar el Tren Sarmiento, ¿entendés? Me atacan también, en el sentido de que quieren que una termine odiando por el servicio para después decir sí, que lo privaticen. Eso ya lo vivimos. Ni siquiera son gente creativa quienes está acá, ¿no? Es gente que tiene la audacia y la desfachatez de hacerlo y que no les importa nada, eso sí, pero ni siquiera es una ideología creativa. Ya pasó, ya lo vivimos, esto también pasará. El tema es que suceda sin tanta lastimadura, sin tanto dolor, ¿no? Que podamos finalmente encontrarnos en la posibilidad de crear un país para reconstruirlo todo. Yo necesito que nuestra dirigencia esté a la altura de eso, y no la veo a la altura de eso, tengo que decirlo. Toda nuestra dirigencia, la dirigencia donde nos hemos organizado, los sindicatos ni hablar, digo en general, ¿no? Espera otra altura ética también de la época. Y bueno, tendremos que ser desde abajo, desde todos los rincones de ese abajo, quienes tengamos que empujar primero a decirles basta, hay puntos que son límites enormes, límites éticos, ¿no? Que no se puede avanzar. Los viejos, cada vez que salen a manifestarse, y a mí me recuerda mucho también los 90, son los primeros que nos están diciendo eso. Claro, claro. Basta. Bueno, sí. Entonces, sí. No, me quedo con, digo, tiraste, los pibes le dicen factos, tiraste un montón de conceptos que me parecen muy interesantes, y sobre todo uno que a mí me parece vital para desentrañar el pensamiento de estos monstruos que tenemos enfrente también, que es que el transfeminismo, trabafeminismo, como le decís vos, viene a discutir el sistema económico, esta idea de que el trabajo de cuidado también es cuidado, y esta idea de el cupo laboral trans, que tiene que ver con la integración en el trabajo
asalariado, el trabajo regulado de la comunidad trans travesti y el reconocimiento de un cupo por parte del Estado. Quisiera que te detengas un poco en cuáles fueron los cambios en la vida de las compañeras y los compañeros trans travesti que lograron acceder a un empleo en relación de dependencia gracias al cupo trans travesti, que es una de las cosas que se quiere cargar este gobierno. Que si lo pensás en la cotidianidad de cualquiera que nos esté escuchando ahora, digo, imaginarse con su sueldo mensual, imaginando cobrando un aguinaldo, teniendo obra social y acceder a porque te duele la muela, vas a tu obra social. Digo, porque cuando pensamos en personas travesti trans siempre pensamos que nos estamos armonizando y operando solamente. Digo, la salud integral es eso, es una salud integral. Acceder a todo eso desde una posibilidad de un Estado que asume que sos la persona que sos, y no tenés que estar huyendo también de ahí porque pasás violencia, porque no te entiende, porque inclusive cosas que todavía a las que tenemos que ir y recontramejorar, ¿no? Porque ese es el temor que tienen. Porque si nosotras accedemos no solamente a un cupo travesti trans como está y hay que seguir defendiendo, sino a las reglas que sería, ni más ni menos, un país que distribuye trabajo a su gente y que piensa, y somos esas actrices también invitadas a pensar qué sería trabajar, por ejemplo, capaz que somos mucho más peligrosas que recibiendo un cupo. Porque ese es el trabafeminismo, ponerlo a discutir todo. ¿Qué es trabajar? Bueno, ahora estamos defendiendo esta migaja que hemos conseguido de un Estado donde un porcentaje muy mínimo de nosotras, porque es muy mínimo, lean las leyes, porque se van a dar cuenta que ni siquiera estas cuestiones de las cuentas es una excusa. Un sector muy mínimo de nosotros tiene, ni siquiera es un cupo, el cupo legal no se cumple todavía, claro. Quiero decir, entonces estamos saliendo a defender eso mínimo que todavía no se cumple, quedando a medio camino, ponernos a discutir una sociedad, ser parte de esa discusión, ¿no? Qué es trabajar, y bueno, y así vamos, y qué es la tierra, y qué es la vivienda, y ahí vamos, no solamente pidiendo limosna de un cupo de una vivienda que todo el mundo necesita, sino ponernos a pensar cómo está repartida este país, ¿no? Y ahí somos peligrosos, obvio que somos peligrosas, no estamos pensando en una cuestión estética, frívola. Las trabas en este país dieron vuelta al país, ¿entendés? De la mano de los mejores sueños. Camila Sosa Villada, yo la vengo repitiendo hace mucho, vengo de Europa de mucha charla con grupos de argentinidad que se está nucleando en todas las ciudades y tirando esto que dice Camila, la última revolución que conoció este mundo es el trabafeminismo, ¿entendés? Y viene empezando, entonces no tienen miedo por eso. Y también en la sensibilidad que cualquiera de ustedes puede ser, si son papás, si son docentes, que lo empiezan a entender en el cuerpo. Sus hijos y sus hijas lo empiezan a entender en el cuerpo. Si una va a la plaza y yo veo a mis sobris cuando juegan, vayan portando el género que vayan portando, hay otras reglas de ese jugar, claro, que empiezan a estar en la práctica. A eso le tienen miedo. Elon Musk, yo escribí la otra vez en Carta al Poder, le dediqué una carta, porque a él estalló la bomba atómica en su propia casa. Su hija, que ahora es trans, decidió renunciar a la herencia más poderosa de este planeta, porque ella no era feliz, porque él no la dejaba ser trans. Por ejemplo, mirá si seremos peligrosas, mirá si no seremos peligrosas. Susi, sí. te interrumpo ahí porque dijiste una palabra interesante. Esta es la radio de las madres, ¿sabés? Dijiste la palabra revolucionario, así que ahí me quiero detener y de ese hilo quiero tirar. García Linera, un revolucionario de esta época, también habla de la revolución por oleadas, ¿no es cierto? Bueno, el transfeminismo también toma esta idea de oleadas. Obviamente hubo una oleada alrededor de la reivindicación de la interrupción voluntaria del embarazo, y todo proceso de avanzada tiene un proceso de reflujo. Evidentemente, ¿crees que el trabafeminismo, como lo llamás, los feminismos tienen capacidad de reconstruir ahora una resistencia en las calles a partir del núcleo de lo que fue el corazón de ese acumulado de lucha revolucionario, como lo llamás? Me hablas de las madres, de las abuelas, y vos sé que son las primeras que abrazaron a las trabas acá
las trabas politizadas y organizadas, ¿no? Cuando inclusive todo el espectro de derechos humanos tenía bastante prejuicio para decir, aceptar que un desaparecido y una desaparecida podía ser alguien del colectivo LGTBI+. Las primeras que tuvieron la audacia de ese abrazo y de asumir que eso era posible fueron las madres. Así que mirá a la altura ética a la que nos abrazamos desde que empezamos en este país, ni más ni menos. Así que de ahí para abajo todo el mundo tiene que correr, todo el mundo tenemos que correr para estar a la altura de cualquiera de ellas. Más allá de eso que me decís, mañana, y si me permiten, porque toda la juventud LGTBIQ+, me está llamando para un primer encuentro en Parque Lezama a las 5 de la tarde, en el auditorio, el anfiteatro, Total. Ahí para empezar a juntarnos y empezar a pensar, juntarnos en principio, empezar a pensar, y así está el país, así está el país, desde los llamados, en las redes, con mucho temor, porque hay una juventud que no vivió el 2001, ¿entendés? Y que vivió un país donde ir con su chiquito de la mano, su chica de la mano no era un pecado, y donde besarse con sus chicos y chicas no era un pecado, y ahora están aterrorizados, ahora tienen miedo, y ahí es donde nos debemos, no solamente la comunidad LGTB más grande, digo, como pueblo, es nuestra juventud, son nuestras infancias que en este momento tienen miedo. Entonces, eso, invitarles a mañana que se acerquen a Parque Lezama, y sí, porque esa es la idea, seguir buscando cuáles serán las nuevas insurgencias, porque así nos enseñaron las Loanas, las Dianas, las Noritas, las Eve, que son las que nos abrazaron. Total, Susi, y después de eso, como decías, todos los frentes que tenemos y la necesidad de confluirles, les esperamos muy cerquita en Virrey Ceballos, que también va a haber un festival en el que ojalá sigan confluyendo nuestras luchas. Muchas gracias por esta comunicación. Gracias. Esta es la Radio de las Madres, vos lo dijiste, las puertas están siempre abiertas y sobre todo para voces como la tuya y sus compañeras. Abrazo gigante. Y ahí hay unas cuantas de nuestras artistas que van a estar ahí también. Nos estamos haciendo dobletes por todos lados. Por ahí supuesto, no tengas dudas, y un montón de nosotros también vamos a tratar de pasar por Parque Lezama. Te mando un abrazo. Hablábamos con Susi Shock, artista trans referenta Sudaca. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. La mejor opción para disfrutar de un verano bueno y bonito es que sea bonaerense. Ingresá a buenosaires.tour.ar y conoce todos los destinos que la provincia tiene para vos. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Si está pensando en invertir o mudar su empresa, piense en Cañuelas. A solo 64 kilómetros de Buenos Aires, somos un municipio que cuenta con una conectividad inmejorable, atravesado por la autopista 6 a Cañuelas, la ruta provincial 6 y las rutas nacionales 3 y